Colegas, profesores y profesores de ciencias, bienvenidos a este curso de indagación científica. Como es de conocimiento suyo a través del material que les hemos podido entregar y de las presentaciones que hemos compartido con ustedes, este curso se compone de 8 unidades temáticas que están diferenciadas pero vinculantes entre sí. Cada una de ellas tiene unos objetivos generales y unos objetivos específicos que le dan cuerpo y solidez a este programa de indagación científica. En particular, la unidad 1, denominada Visión de Ciencia, es la unidad que parte el abordaje de este curso y en donde vamos a trabajar algunos aspectos de fundamentación teórica acerca de la visión de ciencias que como profesores tenemos que tener en el aula de clase. En cuanto al objetivo principal de la unidad, hay algunos aspectos que vale la pena resaltar, como por ejemplo, concebir la ciencia como una actividad profundamente humana, llena de subjetividad, de objetividad, en la que se juegan aspectos de creatividad, de azar, aspectos éticos, aspectos de comunidad que le confieren a la ciencia una actividad, una visión mejor, que es profundamente humana y que esperamos sea un aporte para la desmitificación de una actividad absolutamente objetiva. Como otro objetivo, también debemos tratar de abordar la idea de que no existe un único método para llegar a una verdad científica absoluta, sino que con base en trabajos bastante rigurosos, la ciencia se vale de distintas metodologías que le permiten hacer comprensible los hechos y los fenómenos que se estudian. Por su parte, también vale la pena rescatar en esta unidad que la ciencia configura ciertos contenidos conceptuales, pero los hace a través de una vinculación con los aspectos empíricos, con los aspectos que le dan a los contenidos que se abordan y que se han generado a través del tiempo un carácter dinámico de evolución que permiten entonces alejarnos de la visión estática y acumulativa de la ciencia. Es importante también abordar en esta unidad que la actividad científica, como cualquier otra actividad en la que nosotros nos desenvolvemos, está inmersa en un contexto social, político, religioso y ético que condiciona las finalidades, los mismos desarrollos que se proponen dentro del trabajo científico. Así que esta unidad va a ser un espacio de reflexión y cuestionamiento sobre esa imagen de ciencia que nosotros tenemos. De manera particular, la unidad se va a desarrollar a través de 6 objetivos específicos, los cuales están relacionados con la necesidad de comprender como profesores que la visión que tenemos acerca de la ciencia es aquella que condiciona y determina la enseñanza de las ciencias, cómo nosotros presentamos nuestros cuerpos conceptuales científicos en el aula de clase. Asimismo, y como lo planteé anteriormente, debemos comprender que el aula de clase es un espacio que se configura de manera intersubjetiva, en donde niños, niñas, van a poder participar de manera integrada en la construcción de su propio pensamiento científico, reconociendo que ningún cuerpo conceptual está al margen de los aspectos actitudinales y del desarrollo de ciertas habilidades, y es un aspecto importante también de comprender en el trabajo científico escolar. Tendremos la oportunidad de visualizar cómo a través del tiempo los distintos cuerpos conceptuales han construido de una manera de origen y de desarrollo multivinculante con los aspectos contextuales dentro de los cuales ella estaba inmersa, como los aspectos históricos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Entender que a través de estudios metacientíficos como la naturaleza de la ciencia vamos nosotros a poder reconfigurar esa imagen estática que habitualmente caracteriza el discurso del profesorado de ciencias en el aula. Y finalmente, y un aspecto muy importante, tratar de entender que necesitamos problematizar los contenidos científicos, que por el simple hecho de que estén presentes en un libro de texto no tienen esa visión estática y que tienen que ser problematizados en relación con el contexto de la vida cotidiana de los estudiantes. De forma particular, utilizaremos algunos recursos no tradicionales, pero no por eso menos rigurosos para analizar todos estos aspectos que complejizan la actividad científica, y es entender cómo a través de distintas propuestas audiovisuales vamos a poder entender algunos mensajes importantes que se nos han presentado, como por ejemplo la desmitificación del papel de la mujer en la construcción del conocimiento científico, en donde vamos a poder abordar aspectos de género presentes en la actividad científica. Por otra parte, también vamos a poder visualizar que la ciencia necesita configurar distintos modelos representacionales, en donde el uso de las metáforas y las analogías permite al estudiante comprender los cuerpos científicos.
Entender las relaciones entre la ciencia y la tecnología y de que el error es un componente fundamental en el avance del conocimiento científico. El lenguaje, también importante de manera fundamental en el aula porque es el conocimiento científico con un lenguaje técnico particular el que necesitamos que nuestros estudiantes compartan en el aula. Comprender también que la actividad científica tiene cierto instrumental, tiene ciertos protocolos de investigación, es riguroso en cuanto a sus metodologías, pero que también debe dar paso a la concepción de la ciencia como producto de algunos hechos azarosos. La historia de la ciencia nos ha permitido identificar episodios valiosos, los cuales han surgido también por medio del azar y la creatividad. Entender el trabajo en comunidad, entender la conformación de la comunidad científica, los valores que se comparten y entender también que la ciencia tiene un papel absolutamente preponderante en cuanto a los aspectos éticos que ella misma debe considerar. Como marcos referenciales teóricos de la unidad, haremos énfasis en hacerlos conscientes de la necesidad de comprender la imagen de la ciencia desde tres tópicos. Uno inicialmente ligado a los aspectos disciplinares, es decir, yo, profesor de ciencia, biología, física, química a nivel de básica y media, ¿qué es lo que entiendo por esa ciencia? ¿Cómo se ha construido? ¿Cuáles son las principales nociones científicas problematizadoras de mi disciplina? Pero que también entendamos de forma particular y vinculante de qué manera los hago yo enseñables a los estudiantes. ¿Para qué enseño yo la disciplina científica en mi aula de clase? Que tiene que ver con un aspecto pedagógico, con un aspecto didáctico. ¿Y para qué educo yo en ciencias? Estas finalidades que tienen que ver con la formación de ciudadanos críticos y que tomen decisiones respecto a algunos referentes de la ciencia, que tienen que ver con los aspectos pedagógicos. También, como marco teórico, vamos a entender la vinculación de los aspectos disciplinares y metodológicos y actitudinales de manera reiterada, que nos permiten entender los procesos de modelización científica desde la integración del lenguaje, el pensamiento y el habla, es decir, desde el pensar, el hablar y el actuar en el aula de clase. Que la construcción del conocimiento científico dé cabida al planteamiento de preguntas como ¿qué tengo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Y por qué pasa? Que son habilidades básicas en la indagación científica. Y entender la relación en el ámbito de la ciencia entre el ámbito microscópico, el macroscópico y el representacional. Entender que una fórmula química, que un dibujo, que un gráfico es una interpretación humana, producto de un colectivo humano que ha propuesto cierta representación para la explicación de los distintos fenómenos. En el aspecto administrativo, nuestra primera unidad tiene una duración de 20 horas, las cuales se dividen de manera equitativa entre el componente presencial y el componente online. Las actividades presenciales, que son 10 horas de trabajo pedagógico en la universidad, van a resaltar dos actividades fundamentales. El primero, de un carácter experimental relacionado con el ciclo de indagación y la problematización de la flotación de los cuerpos. Y en la sesión de la tarde trabajaremos argumentos para una visión de ciencia que fundamenta la práctica de la indagación científica, y esto lo haremos a través del análisis crítico de distintos medios audiovisuales. Por otra parte, el trabajo online, que se caracteriza por la realización de foros y tareas, vamos a trabajar en dos grandes actividades: la indagación en el quehacer de la ciencia y la ciencia como una integración de contenidos, habilidades y actitudes. Finalmente, quienes vamos a trabajar con ustedes somos el profesor Alejandro Rocha Narváez, que es profesor de Biología y Ciencias Naturales, que se desempeña en la educación media, y quien les habla, Luis Cuellar Fernández, que soy del área de Química y que he tenido oportunidad de trabajar en los niveles de escolaridad básica y media. Bienvenidos, colegas, y esperamos que esta plataforma sea una oportunidad para poder dinamizar el trabajo en el componente online. Muchas gracias.